sé si encontrarán nieve. ¿Quién sabe si hay nieve o no? El Mario. El Mario. Mario va a todos los... Si yo creo que si no hubiera nieve ya les habría dicho. Pero es increíble el clima como está y la fecha que eligieron. Los de hermanos que de Venezuela, algunos van a ir. Amén. Y algunos nunca han visto la nieve. ¿Cierto? Porque en Venezuela es trópico. ¿Hay nieve en Venezuela o no? En el refrigerador. Ya. Bueno, hermanos, estamos estudiando Apocalipsis desde el inicio del año pasado. Pero el año pasado fue con las 7 iglesias y después hablamos relacionado a los tiempos, hemos hablado bastante. Ya en este último tiempo, comenzamos la semana pasada, hemos estado hablando acerca del anticristo, de un personaje que lo vamos a identificar, pero voy a empezar a grabar porque si no, esta parte después dice, ¿por qué no la grabó? Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia, por estar juntos, reunidos como hermanos. Gracias por todos los hermanos que han llegado. Oramos por aquellos que todavía no alcanzan a llegar. No sabemos las razones, no queremos que nadie se quede en su casa, Señor. Queremos que sea un tiempo de refrigerio, de regocijo, de tu persona maravillosa, que podamos palpar que tu persona está en medio nuestro. Señor, gracias porque cada uno de nosotros, lo que nos lleva a querer aprender más de tu palabra, no solamente es para estar apercibido, sino también, Señor, para poder tener una mayor comunión contigo. Gracias por tu inmenso amor en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la profecía no se estudia por curiosidad. En realidad, en ninguna otra época de la historia de la humanidad se había hablado de Apocalipsis. Yo creo que este libro fue vedado desde que fue escrito por Juan, aproximadamente en el año 100, 70 años más o menos después que el Señor Jesucristo se fue de la tierra, o 70 o 60 años, algunos dicen en el año 90, el año 100, que este libro fue escrito y yo creo que nunca jamás fue estudiado por nadie, nunca. Yo creo que este libro fue estudiado después del año 1948, que Israel recuperó su nación, que era un hecho que en realidad nadie creía que iba a suceder. Hace 100 años atrás, cuando la profecía, se estudiaba profecía, libros proféticos, nadie pensaba que Israel podía recuperar su nación. O sea, era un hecho que era imposible. ¿Cómo vas a recuperar una nación que después de 2000 años no la habitaste? Es como si todos los chilenos nos esparcieran por el mundo y Argentina tomara una parte, los bolivianos lo suyo, y los peruanos el resto, y Chile desaparece como nación. O empieza a habitarla aquí gente de otras naciones, unos pocos venezolanos, unos colombianos, unos haitianos, y se apoderan de la nación y le cambian el nombre aquí a esta y se llama Territorio de los Andes, por decir un ejemplo. Porque Palestina, el territorio de Palestina, deriva de un nombre que significa Asiria Filistea, y de ahí deriva el nombre Palestina. Entonces Israel desapareció y fue esparcido por todo el mundo. Entonces, pasaron 2000 años. Ningún chileno hubiese perseverado de una generación a otra sin que ya se empiece a considerar de otra nación. O sea, si van a Argentina y nacen en Argentina, ya los chilenos, ya los hijos de los hermanos que se fueron chilenos, ya se consideran argentinos, no van a querer ser chilenos. Y eso va a pasar en todas partes, pero ellos tenían algo especial y yo creo que eso ayudó mucho, el hecho de sentirse el pueblo escogido de Dios. Es muy importante saber quién es uno, la identidad de uno. Recién me hablaba la Vania relacionado al Rey León y dice que ella disfrutó mucho al Señor viendo la película del Rey León. Y yo entiendo porque hay muchos mensajes ahí. Y yo me acuerdo que en esta película del Rey León no introdujeron una frase que estaba cuando estaba en los monitos animados. Cuando el papá de Simba, ¿cómo se llama? ¿Ah? Mufasa. Mufasa le reprocha a su hijo que se olvidó de él. Y él dijo que jamás lo había olvidado.
Y él dijo, cuando te olvidaste quién eres, te olvidaste de mí, te olvidaste de tu padre. Entonces, Israel nunca se olvidó quién era. Israel nunca se olvidó que él era el pueblo escogido de Dios, independiente de su fidelidad o no. Ellos se sentían y se sabían el pueblo escogido de Dios. Y eso hizo que, a pesar de las persecuciones en todas partes del mundo, Israel nunca se sintiera que pertenecía a esas naciones donde estaban. Bendijeron a todo el mundo, los alemanes, los norteamericanos, los ingleses y todos los países del mundo tienen mucho que agradecerle al pueblo de Israel, y el mundo entero tiene demasiadas cosas que agradecerle a Israel. Es lo mismo que pasa hoy día con la iglesia. El mundo ni siquiera imagina la influencia poderosa que la iglesia tiene en el mundo. A pesar de que la iglesia se ha corrompido, ha perdido bastante su fuerza, siempre hay un remanente fiel, y a pesar de todo eso, aún la iglesia católica, con toda su corrupción, y como lo vamos a estudiar después, una vez que el reino del anticristo comience, en los primeros meses la iglesia católica va a ser destruida. Y si el anticristo, si la gran tribulación comenzara de aquí a 15 años más, a la iglesia católica no le quedarían más de 15 años. Pero no creemos que en 15 años, o menos. ¿Qué dicen ustedes? Menos, dice el Juanca. No lo sabemos, pero sabemos que el tiempo está encima. Bueno, hermano, y después de 2000 años recupera Israel su nación. Es bueno que recordemos esto. Y cuando Israel recupera su nación, todo el mundo cristiano se volvió loco. Y empezaron a predicar: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y claro, era obvio, porque todos juraban que después de 40 años ya se acababa todo, antes de que llegaran los 40 años. Han pasado más de 40, en el 88 se cumplieron los 40 años, en el 2007 se cumplieron 40 años también desde que se recuperó Jerusalén, y entonces sabemos que algo está aconteciendo. Sin embargo, hoy día vamos a hablar un poco del anticristo, porque hay varias dudas respecto a él, todos los creyentes, todos, sin excepción, los que se vayan en el rapto antes de la gran tribulación, los que se vayan a quedar después y se van después de la gran tribulación, todos vamos a tener la oportunidad, si es que estamos vivos. En el caso mío, ustedes son más jóvenes, pueden aguantarse un poco más. Si el Señor viniera pronto, vamos a poder identificar al anticristo. Y hoy día vamos a hablar de algunas características de él. Es más, hay gente que no sabe de dónde viene el anticristo. Hay personas que creen que tiene que venir de Israel, pero la verdad es que no necesariamente, porque están esperando al Mesías, dice, de Belén de Judea. Sí, pero el Señor aparece de una manera oscura. Bíblicamente, aparentemente, él va a ser griego. O sea, casi la mayor parte de los eruditos creen que va a ser griego. Y algunos pueden diferenciar en ese tiempo, pero el anticristo, cuando la Escritura dice que sale del mar, significa el mundo. La tierra es Israel. Siempre la Biblia, más o menos, cuando habla de la tierra, o de la tierra gloriosa, está refiriéndose a Israel. Y cuando habla del mar, se refiere al mundo gentil. Y el anticristo sale del mar, sale del mundo gentil. Y principalmente pueden haber dos ciudades, Macedonia, Grecia, Macedonia, es más o menos el lugar donde creen que el anticristo va a aparecer. Entonces, bueno, después en su casa, porque ya leímos lean el capítulo 8 de Daniel. Si quieren, lean el capítulo 9, el 10, el 12 también. Habla, o sea, lean la Biblia, hermano, por favor. ¿Qué les pasa, Dios mío? Por favor. Bueno, vamos lento, porque hay hermanos que me dicen, vamos lento, dice, porque tal como la Camila estaba coordinando la semana pasada y dijo, mucha información, y eso es cierto. Entonces, mucha información de repente hace que nos pelen los cables y empezamos a decir, vamos a irnos con calma. Hay hermanos que empiezan a preguntarme qué va a pasar al final de los tiempos. Es como que les contara el final de la película. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer otra vez si tienen alguna pregunta relacionada a lo que yo ya he hablado, lo puedo responder, pero si no, vamos a irnos paso a paso porque no nos podemos adelantar. Pero no importa si... Ahora, antes de comenzar, quiero decirles a todos que lo que estamos hablando ahora tiene que ver con los últimos 3 años y medio. O sea, todo lo que estemos hablando ahora, salvo que yo se los diga, tiene
una exclusiva relación con los últimos 3 años y medio. ¿De qué tiempo estamos hablando? De los últimos 3 años y medio. O sea, todo lo que yo hable acá tiene una relación directa con los últimos 3 años y medio. Y antes de seguir, les diré algo. Porque hay gente que me pregunta todavía esto. El gobierno del anticristo, y si alguno tiene dudas, pídanme, ya varios me han pedido la predicación de de las 70 semanas y se las he mandado. Pero queda una semana con Israel y esa semana son 7 años. ¿De acuerdo? Les voy a hacer un panorama para que tengan una idea clara. Los últimos 7 años van a comenzar, creemos que debe ser así, cuando el anticristo. ¿Por qué el anticristo? A ver, porque me volvieron a preguntar esas cosas. Israel está en un lugar que se siente como mosca en leche. A ver, cuando Israel recupera su nación, Israel tiene toda la religión venida y entregada por Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Israel no tiene nada que ver con todas las naciones que están a su alrededor. Los árabes, los turcos, los sirios, los iraquíes, los jordanos, ya Arabia Saudita la nombre, Turquía, Egipto, todas esas naciones son musulmanas, islámicas, que es una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo inventada por un hombre llamado Mahoma en el año 600, más o menos, después de Cristo. Más o menos en el año 600 después de Cristo. Este tipo hizo una mezcla con la religión y entonces trata de enseñar algo que es totalmente contrario a la economía de Dios, al plan eterno de Dios. Ellos predican a un Dios fuerte y poderoso y según ellos, aunque reconocen al Señor Jesucristo, Dios es un Dios déspota que trata con dureza a sus súbditos, a sus esclavos, a sus siervos. ¿Por qué un islámico mata gente en pos de su religión? Porque según ellos, todos los que ellos maten, según ellos son infieles, se los llevan al cielo como esclavos. Por eso los tipos ellos creen tanto eso, que ellos se inmolaron, por ejemplo, en el 11 de septiembre, se inmolaron, se lanzaron con el avión porque ellos juran que se van al cielo a un lugar de gozo sensual, donde van a tener ellos 1000 mujeres. Qué ridículo, Dios mío. Si tenéis problemas con una, imagínate. 1000 mujeres. Ya no era mi intención, pero... Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que decir eso? Ya, eché a perder la profesión. Y entonces ellos matan a esas personas y además los hombres que se lleven se los llevan como esclavos. Así piensan ellos. Entonces cuando Israel llega ahí, ellos sienten como que para ellos literalmente es una abominación que Israel esté plantado en esa tierra. Y además la mezquita musulmana en el 67, cuando Israel recupera Jerusalén, quedó en manos de Israel. Ellos no lo pueden creer. Israel permite, es porque sabe que todo, se le irían todo encima y quedaría una tercera guerra mundial. Israel momentáneamente, y Israel también siente que esa mezquita musulmana es una abominación. O sea, Israel no la puede creer que ahí hay una mezquita musulmana exactamente en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón, el primer templo que se construyó, donde se ofrecían sacrificios, que fue el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Como dato adicional. ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde se fue construido? ¿Y dónde está la mezquita musulmana? El mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Y les digo algo más. Es el mismo lugar donde David vio un ángel que iba a matar al pueblo y él corrió a la era de Arauna y compró el terreno y ofreció sacrificio. Ahí mismo está el templo de Salomón. Hay hechos increíbles ahí. Como datos adicionales.
¿Se da cuenta? Cada lugar tiene un significado muy profundo para ellos. Entonces Israel está en un lugar donde ellos no pueden concebir que ese lugar, necesitan derribarlo. Necesitan derribarlo. Qué bueno que les estoy hablando de esto para que tengan una idea de qué es lo que pasa y por qué tiene que ver el anticristo con un tratado. Entonces Israel, ya varios países han intentado hacerlo desaparecer. La guerra de los 7 días fue la última que intentaron destruir a Israel cuando todavía Israel no alcanzaba a superar los 3.800.000 habitantes, considerando hombres, mujeres y niños. Más de 30 millones de árabes intentaron destruirlo. Y ustedes saben que Dios peleó a favor de Israel y en 6 o 7 días, ¿cuánto eran la guerra de los 6 días? Israel destruyó a todos sus enemigos con esa cantidad de personas. La mano de Dios está ahí y nunca más Israel iba a ser sacado de su nación. Entonces, Israel, por un lado, necesita que ese templo desaparezca. ¿Y cómo lo hacen desaparecer? Sin que se le vengan encima a los otros. ¿Cómo lo hace desaparecer Israel? ¿Cómo destruye ese templo para construir el templo? ¿Ven que no estamos tan cerca como pensamos? O sea, puede que estamos cerca, a lo mejor estas cuestiones se pueden acelerar. Pero piensen un poco, ¿cómo se destruye ese templo? Nunca los árabes permitirían que Israel construya ese templo. Bueno, pero una cosa es segura, hermano. Nadie en la vida podía imaginar que Israel iba a recuperar su nación y la recuperó. Nadie imaginaría que Israel con 3 millones de habitantes iba a recuperar Jerusalén y la recuperó. Y como todas las profecías antiguas ya se cumplieron, esto también tiene que cumplirse. Entonces, ¿cuál es el lugar del anticristo? El anticristo es un hombre que creemos que viene de Grecia, que es parte de las 10 naciones, que se van a reunir en Europa, que todo el mundo cree que son el mercado común europeo, y de ahí va a salir un hombre fuerte que solucione el problema económico que va a existir en ese momento. El anticristo es un genio, porque yo voy a mencionar un montón de cosas acá. Bíblicamente corresponde al imperio representado o figurado por las dos piernas, que ya pasó, y ahora viene los 2 pies con 10 dedos, que la Biblia lo llama como la bestia con 10 cuernos o 10 coronas, son 10 reyes. En el fondo es un conjunto de 10 reyes que van a formar una coalición poderosísima y van a llegar a ser la coalición más poderosa del planeta, liderada por este hombre extraordinario, por un genio, por un hombre que nunca ha existido, porque él tiene todo el poder de Satanás, en el fondo el diablo mismo lo va a ungir de una manera impresionante. Este hombre es un genio, que lo voy a mencionar luego. Entonces, se requiere, y aquí es donde está lo difícil de la profecía, que cuesta entender, se requiere que todas las naciones de alrededor de Israel digan que bueno, acepten. Eso no se ve por ningún lado. ¿Cómo las naciones de alrededor van a aceptar que Israel construya su templo? ¿Cómo va a traer paz? No sé si será una paz mentirosa a lo mejor, donde todos van a quedar tranquilos, pero el anticristo lo va a lograr. Va a lograr hacer un tratado de paz con las naciones que están alrededor de Israel, que ya lo intentó Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, por ahí por el 60 y tanto, y que lo mataron. Lo mataron. Pero este anticristo va a lograr hacer un tratado de paz. Israel y todas las naciones islámicas que están alrededor, cosa que se ve muy difícil. O sea, no difícil, se ve imposible. Es como juntar el agua con el aceite o el aceite con el vinagre. No se pueden juntar. ¿Cómo lo va a lograr? No lo sabemos, pero lo va a lograr. Y cuando haga ese tratado de paz, empezamos a correr los últimos 7 años. Y todos nosotros, porque no vamos a ser arrebatados al tiro, todos nosotros vamos a ver eso.
Ojalá sea aquí en la tierra y no lo veamos desde el cielo por si no hemos muerto antes. O sea, si estamos acá, vamos a ver. Cuando veamos que hagan un tratado de paz con Israel, hermanos, nosotros sabemos perfectamente, es el anticristo, lo vamos a saber. Se acabó el tiempo. Tenemos los minutos contados. Nadie ha vivido lo que estamos viviendo nosotros. Nadie pudo vivir lo que nosotros estamos viviendo. La época que estamos viviendo no tiene precedente. Nadie. Estos temas que estoy tocando yo ahora y lo que tocan todos los que se dedican a esto, nunca antes se tocaron estos temas porque no había nada. Se pensaba que el libro del Apocalipsis era un libro... Es que no se podía entender. Ahora se puede entender. ¿Notan en la época que estamos viviendo? Pero no nos dormamos, porque uno tiene la tendencia a dormirse. Es que lo hemos escuchado. Algún día un pastor me dijo, me aburrí, estaba con un pastor trabajando, me aburrí por él. ¿Y por qué? No, es de nuestra iglesia, se empezó a congregar con nosotros. Y al final se fue. Y me dijo, ¿por qué se fue, hermano? No, es que usted andaba puro predicando que Cristo viene. Hace rato que vengo escuchando la misma cuestión, dijo. Bueno, pero es que el Señor con sus chistes, no sé, no tenía para qué haber dicho vengo en breve. Es que para el Señor no es como nosotros, porque Él se mueve fuera de la esfera del tiempo. Entonces, claro, vengo en breve, dijo el Señor, para Él, pero no para nosotros, porque en realidad, bueno, Él reconoce, sí, que se iba a demorar, porque cuando habla de las 10 vírgenes dice que tardándose el esposo, dice, cabecearon y se durmieron. Y ahí por lo menos ella tiene una culpa. Amén. Bien, vamos a avanzar un poquitito. La bestia que sube del mar, en el 13.1. Veamos Apocalipsis 13.1 un poquito. Apocalipsis 13.1. ¿Todos están bien? ¿Estamos perplejos? Están muy lejos. Estamos perplejos. ¿En qué sentido están lejos? Sí, están muy distantes, sí. Es que no está el Christopher para arreglar la silla. ¿Eso? Ya. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, se da cuenta, del mundo gentil, no de Israel, una bestia que tenía 7 cabezas, que son 7 césares, y 10 cuernos, son 10 naciones, y sus cuernos 10 diademas, o sea, coronas, son reyes. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué un leopardo? Miren, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea, cada uno de los imperios que existieron, el primero fue el imperio, bueno, leopardo representa el imperio griego, el oso y el león. El oso representa el imperio medo-persa y el león representa el imperio babilónico. En realidad está al revés, porque Babilonia fue primero, el medo-persa fue después, y el griego fue, que es el leopardo, fue el tercero, y el cuarto fue el imperio romano. Y le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién se lo dio? El diablo le dio a la bestia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, el anticristo va a ser herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El anticristo va a ser muerto. Una herida mortal va a ser muerto. Y lo va a resucitar el falso profeta. Eso lo vamos a ver después. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad
para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, los que se quedaron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Bien. Dice Daniel 7:7, 19, está ahí, que te representa el imperio romano, una bestia espantosa y terrible, porque no había imperio más terrible que el imperio romano. Y a través de este imperio sucedieron muchas cosas espantosas y terribles. Y en el futuro el anticristo también hará cosas horrendas para destruir a la gente, porque ambos son crueles y espantosos. O sea, si alguien cree que en la tierra hubo un dictador horrible, no sabe nada todavía lo que va a pasar con el anticristo. El anticristo es el más cruel de los hombres que va a existir. Fuerte en gran manera. Daniel 7:7 se revela que la bestia en gran manera fuerte. El imperio pagano más poderoso en la tierra fue el imperio romano. Y el más fuerte, y el más poderoso, y el más largo. Nadie duró tanto como el imperio romano, que después se fue degradando cuando se dividió en dos, con la capital Constantinopla, y de ahí se fue debilitando hasta que llegó a desaparecer. Pero el imperio romano conquistó las potencias vecinas. El anticristo subyugará a todas las potencias que rodean el mar Mediterráneo. O sea, el anticristo no va a alcanzar a llegar acá. ¿Me explico? No llega acá el anticristo. Acá hay una protección en toda América, y en Norteamérica están protegidos. Así que, hermanos, de todas maneras no conviene que se queden. Pero acá en esta parte está protegida. O sea, ¿qué es lo que abarca el imperio mundial? Abarca todo el territorio que abarcó el imperio romano en la época cuando Cristo vino. Todas esas naciones van a abarcar el imperio romano. Y el anticristo va a subyugar a todas esas naciones. No solamente va a gobernar en Europa, sino que va a subyugar a las naciones. O sea, es un gobierno poderoso. No estamos viendo nada semejante todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque hay gente que dice, hermano, el Señor puede venir mañana. No, no puede venir mañana. Hay gente que se entusiasma demasiado. Hermano, en cualquier momento el Señor aparece. Podemos darle la vuelta a la esquina y viene el rapto. No, hermano, todavía no. Porque pronunciamos palabras nosotros que de repente no sabemos. Hermano, el Señor viene en cualquier momento. De acuerdo, pero todavía no. Ahora nos podemos ir rapidito nosotros mismos, claro, como dijo el Mario, dijo, un hermano se cuidaba mucho de todo lo que comía y murió atropellado, dijo. Este Mario no está, menos mal. Y entonces, uno puede partir, y es cierto, se le acaba la vida. No tenemos que estar pensando que el Señor viene. Hay dos formas: que Él venga por nosotros, en el sentido del rapto, o que nosotros nos vamos antes. Yo estoy hablando acá y es cierto lo que dice Simón, pero yo estoy hablando de que el Señor, claro, debemos velar porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Una persona puede morir de un infarto. Recién la hermana Paola me contaba que en lapso de 2 meses han muerto cuatro personas amigos de su marido. 4, pero estamos hablando de gente relativamente joven. Entonces, en cualquier momento puede partir. Así que, pero hablando del rapto de la iglesia, no podríamos decir nosotros viene mañana. ¿Ya? Así que pueden relajarse nomás. Para nada, ¿cierto? Sí. Sí, es que estoy mirando el micrófono. Pensé que me estaba ignorando. Pastor, mire, cuando usted dijo que a nosotros América no le iba a pasar nada, pero igual se van a vivir las consecuencias, ¿o no? Las personas que se queden. No,
o sea, cuando nosotros vamos a ver todo lo que va a pasar, ¿cierto? Es que eso dijo, pues, va a ver. Entonces dijo que, ay, no, entonces no, no me voy a quedar. Sí, mejor que te vayas antes, sí. Sí. ¿Pero me entendió la pregunta? ¿Me la expliqué bien? Ni siquiera me preguntaste. Es que usted dijo que el anticristo iba a subyugar a todas las naciones, pero que nosotros estábamos protegidos. Y que, Esta parte de América no, pues nunca Ya. fue parte del Imperio Romano. pero la pregunta era si nosotros, cuando pase eso, vamos a vivir esas consecuencias de lo que esté pasando allá. Vamos a ser afectados en alguna otra... Totalmente, porque la tercera parte del mundo va a arder en llamas. La tercera parte del mar van a morir los peces. Y la tercera parte de las embarcaciones del mar van a hundirse. Imagínate el caos que se va a vivir. Lo mismo que se está viendo en la naturaleza. Obviamente que hay naciones que van a ser afectadas principalmente por la mano de Dios. Yo creo que Él las va a elegir. Naciones que van a ser más afectadas. Y el cambio climático lo vamos a vivir todo. Entonces, en alguna forma, va a ser afectada la economía, va a haber terror, miedo, va a armarse una tercera guerra mundial. China viene con un ejército de 200 millones a cruzar el río Éufrates a enfrentar las naciones de ahí donde está el anticristo. O sea, el mundo es un caos. Los primeros 3 años y medio van a ser muy buenos y de paz y de prosperidad. Pero después de los últimos 3 años y medio finales, el mundo entero va a vivir una calamidad. Entonces, aunque estemos acá nosotros, la gente que se quede, por ejemplo, ya, obvio va a estar afectada en todas las áreas de la vida, pero yo creo que también va a servir para buscar de Dios al que se quedó, los vencedores tardíos. Que Dios es misericordioso y no puede llevarse a nadie inmaduro. Hay muchos creyentes, bueno, aquí hay 2 corrientes. Unos creyentes que creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, que la mayor parte yo creo que cree eso. Algunos piensan que es al principio de los 7 años o antes de la gran tribulación, o sea, los 3 años y medio. Cualquiera de las 2 partes, ya sea al principio de los 7 años o antes de la gran tribulación, está bien, la Biblia enseña eso, que se van, pero no se van todos. O sea, se va la parte fuerte, la parte que está madura, la parte fuerte del pueblo de Dios. Y la mayor parte de los creyentes que están inmaduros se quedan en la gran tribulación. Obvio, son salvos, son hijos de Dios, pero no se van hasta después de la gran tribulación. O sea, pasan por la gran tribulación. Por eso las 2 partes tienen razón. O sea, los que dicen que la iglesia se queda en la gran tribulación y los que dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, los 2 tienen razón. Porque los 2 tienen los argumentos bíblicos. Pero lo que no piensan algunos, yo leí una vez de un pastor evangélico, y estoy completamente de acuerdo con él, que él dijo que cuando la Biblia habla de un rapto, no se refiere a un solo rapto. Él define que hay 4 raptos en la Biblia. Y yo diría que estoy de acuerdo. Entonces, tenemos el rapto de los vencedores que se van antes de la gran tribulación, que es la iglesia de Filadelfia, que el Señor dice, por cuanto has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Esa es la iglesia de Filadelfia que se va antes del rapto. Y hay una iglesia que pasa por la tribulación. Entonces, la ideal, por eso hay que estar velando, para irse antes. Y estar madurar. Por eso tenemos que congregarnos y animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, remecernos unos a otros, porque la tendencia del ser humano es relajarse, a donde no ve nada, con los ojos naturales. No, dice, se ve todo como igual, no, si falta mucho tiempo. Entonces uno tiene que estar velando, siempre, y animándonos unos a otros. Pastor, una duda. Y por ejemplo, los que se queden acá en América, que no van a, o sea, van a igual experimentar alguna persecución o algo, porque No. y ellos también tienen que madurar, ¿cierto? Igual van a madurar con la aflicción que se va a vivir. Imagínate el solo hecho que se quedaron. El solo hecho que se quedaron, tú vas a quedar aterrado porque tú sabes que fue el rapto.
la angustia, el sufrimiento, el dolor. Yo creo que nadie va a querer vivir para sí mismo. La Biblia no habla que los creyentes que se queden se van a relajar, aunque algunos sí todavía, ¿eh? Por eso viene la rebusca. Pero tiene que ser mucho ya. Yo creo que la mayor parte de los creyentes, y olvídense, se acabaron las denominaciones. Nadie va a decir soy pentecostal, soy cuadrangular, soy asambleísta. Nadie se le va a ocurrir decir una cosa semejante. Nadie. Porque se van a dar cuenta que es una reverenda estupidez. Van a recibir luz de Dios. O sea, la iglesia es una sola. Ahí se acabaron las letreros y las denominaciones. Los pocos católicos que sean realmente convertidos van a dejar de ser católicos. Y realmente van a salir. Entonces, es un tiempo de lucha y de dura prueba, pero a la vez un tiempo de madurez para los creyentes. Pero hermano, no tenemos que esperar eso, pues. Por eso siempre hay un grupo de hermanos que van siempre adelante, toman la delantera, se animan unos a otros, nos animamos unos a otros. Por eso Dios dejó la vida de iglesia, porque aquí nos animamos, nos alentamos unos a otros, nos amonestamos. De repente le digo a alguien, hermano, pero tanto tiempo que viniste a esta iglesia y viniste con los oídos cerrados, nunca escuchaste nada. Sí, pastor, venía en realidad por venir. Hay mucha gente que viene por venir. Esta iglesia se llena acá abajo y se llena arriba el día domingo en la mañana. La mitad de la gente estoy seguro que viene con los oídos tapados. Y es como si no les entrara. De repente les pasa una situación difícil en su vida y empiezan a buscar. Y me empiezan a hacer preguntas y yo les digo, pero si ese fue el mensaje que prediqué hace 2 semanas. ¿Usted predicó el mensaje? Sí, se lo voy a enviar. Y recién empiezan a escucharlo. Por eso la aflicción es importante. Por eso la persecución es importante. Por eso Dios nos suelta y nos entrega en las manos del enemigo. Ahora, el problema es que hay algunos que sí aprueban. Y eso es un testimonio en contra de los que no aprueban. Porque si todos reprobáramos, dirían, Señor, pero no hubo ninguno. Y dice, no, si aquí tengo 7,000. Aquí tengo mi remanente fiel, mi pequeño rebaño. Y ellos testifican en contra de los otros. O sea, no es que ellos vayan a testificar, pero su testimonio presenta las pruebas. Por eso hay que estar preparado. Bien, ¿respondí o no? Sí. Dice que devora la tierra y la desmenuza. Esta bestia devora toda la tierra y la desmenuza. Daniel 7:7 y 19:23. Igual que los demás aspectos de la descripción de esta bestia, esto se aplica primeramente al antiguo imperio romano con sus césares y luego al anticristo. Pisotea los residuos. La cuarta bestia huella con sus pies los residuos. Todo lo que quede después de devorar y desmenuzar la tierra será pisoteado por la bestia. Esto ocurrió en el antiguo imperio romano y lo mismo hará el anticristo en el futuro. Tiene 10 cuernos. La bestia también tiene 10 cuernos. También aparece en Daniel 7. Estos 10 cuernos corresponden a los dedos de los pies de la gran imagen que vemos en el capítulo 2. Según la visión de la gran imagen que aparece en Daniel 2, los 10 reyes representados por los 10 dedos de los pies son a los ojos de Dios la parte más baja del cuerpo. Noten que primero son 10 dedos y después dice que son 10 cuernos. ¿Por qué? Primero aparece la parte más baja del cuerpo y después la parte más alta. Porque a los ojos del mundo, estos 10 reyes son lo máximo. Pero los ojos de Dios son lo más bajo, lo más vil y lo más perverso. Y qué bueno, hermano, que dura poquito. 3 años y medio. 3 años y medio. Dios mío, Señor. Noten que la mayor parte de los creyentes quieren que Dios les solucione los problemas externos. ¿Cierto? Y lo que Dios quiere es trabajar en el asunto interno. Dice que un pequeño cuerno sale de uno de sus 10 cuernos. Un pequeño cuerno sale de uno de sus 10 cuernos. La cuarta bestia tiene un pequeño cuerno, el anticristo, que sale de uno de los 10 cuernos que tiene. Bueno, ahí está Daniel de nuevo.
el anticristo brotará de uno de los 10 cuernos. De ahí va a brotar. No viene de Israel, viene de uno de los 10 cuernos. Tiene ojos como de hombre. Este pequeño cuerno tendrá ojos como de hombre. Estos ojos indican sagacidad, puesto que el cuerno tendrá ojos como de hombre. Vemos que el anticristo será muy destacado intelectualmente. Será un hombre muy versado y muy sagaz. Es posible que tenga un amplio conocimiento de ciencias políticas y que esté plenamente actualizado en el conocimiento científico. Tengan esto presente cuando observen la situación mundial y lean los periódicos. Dentro de no mucho tiempo surgirá este hombre. Es un hombre inteligentísimo. No ha habido un hombre como él. No recuerdo si es Leonardo da Vinci. Da Vinci o Da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci era un hombre inteligentísimo. Era tan inteligente ese hombre. Tenía todo tipo de profesiones. Y uno decía, ¿cómo un hombre puede ser tan inteligente como él? Bueno, el anticristo será un hombre increíblemente inteligente. Que tendrá todo lo que un hombre necesita. Dice que parece ser más fuerte que sus compañeros. El pequeño cuerno parecerá más fuerte que sus compañeros. Su apariencia será tan fuerte, tan firme, tan imponente y tan atrayente que podrá someter a muchos con su sola presencia. La Biblia no nos deja a tientas, pues no solo nos revela a Cristo, sino que también describe detalladamente al anticristo. Cuando éste aparezca podremos reconocerlo fácilmente. Fácilmente. Y el hecho de que no hayamos reconocido a nadie como el anticristo quiere decir que todavía no ha aparecido. Porque lo sabríamos. Hace guerra contra los santos y los vence. En Daniel 7:21, el anticristo no solo será arrogante y blasfemo, sino que también hará guerra contra los santos. Él perseguirá a los judíos que temen a Dios y a los cristianos que tengan fe. ¿Quiénes son los judíos que temen a Dios? Los que todavía no creen en Cristo. ¿Y quiénes son los santos? Los que se quedaron. Pon Daniel, Apocalipsis 12. ¿Tienes ahí? Apocalipsis 12. No me acuerdo si leamos del 12 en adelante, del 12. Ya. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos fueron los creyentes que se fueron en el rapto antes de la gran tribulación. Y ellos le han vencido. Ya. Y ellos le han vencido por medio de la sangre. Ya. Por lo cual alegraos cielo y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la iglesia es arrebatada a los cielos, el hombre fuerte, antes de la gran tribulación, se ejecuta la sentencia y el hombre fuerte, la parte fuerte del pueblo de Dios, echa abajo a Satanás. Ya nunca más van a haber huestes espirituales de maldad en los cielos. Se acabó. Todos se vienen a la tierra. Los ángeles de más alto rango, todos se vienen a la tierra. Imagínense lo que va a quedar aquí abajo. El ambiente que se va a ver. Porque el diablo con todos sus ángeles de alto rango, todos a la tierra ahora. En este momento, ¿qué es lo que está aquí abajo? Los demonios. Los ángeles están en el aire. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el diablo es arrojado con todos sus ángeles a la tierra. Ahora, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, 3 años y medio. Y cuando vio el dragón, que es el diablo, ¿quién es el dragón? Es la misma serpiente que estaba en el huerto del Edén, pero que ha crecido. Ahora es dragón. Que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer?
la totalidad del pueblo de Dios, que incluye tanto a los israelitas como la iglesia. ¿Y quién es el hijo varón? La parte fuerte de esta mujer, los vencedores, que en el Antiguo Testamento estaban tipificados por los que iban a la guerra, más de 20, maduros, menos de 50, no envejecidos. Esos nomás podían ir a la guerra, el resto no peleaba, disfrutaba la victoria. Bueno, el hijo varón, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por 3 años y medio, por un tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, en el fondo, mire, no te vayas todavía al 15. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Bueno, aquí se puede especular, pero algunos intérpretes de la Escritura creen que eso es Estados Unidos. No sabemos si es así o no. Algunos dicen que es América, porque va a proteger a los creyentes. Y entonces, para que volase de delante de la serpiente al desierto, o sea, ahora la nombra serpiente. ¿Por qué? Porque el diablo viene contra 2 partes. Al desierto, a su lugar, donde es sustentada, o sea, Dios la va a cuidar igual, por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora el verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y aquí está, miren. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya no pudo contra los vencedores. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿quiénes son esos? Los israelitas, los judíos. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Los cristianos que se quedaron. Po. De nuevo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿quiénes son? Los judíos. Y tienen el testimonio de Jesucristo, los creyentes que se quedaron. Ahí están las 2 partes. El diablo va a hacer guerra contra Israel y contra los creyentes que se quedaron. ¿Una más o estamos bien ahí ya? Bueno, ahí se quedó dormida también la hermana, así que... ¿No hay otro? Ya. O sea, el diablo se viene con todo contra los creyentes que se quedaron y contra el pueblo judío. Le quedan 3 años y medio. Pero miren la misericordia del Señor. ¿Cómo los protege? A pesar de todo. Ya, después vamos a estudiar cómo los protege. Porque quiero hacer una... ya, después voy a explicarles cómo los protege, ¿ya? Porque está en la Escritura también ahí. Este anticristo tratará de cambiar los tiempos y la ley. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este cambio de tiempo y de leyes se refiere a las fiestas de los hijos de Israel. Según el libro de Levítico, Dios designó por lo menos 7 fiestas anuales para el pueblo judío. Dado que dichas fiestas están relacionadas con la adoración de Dios, y puesto que el anticristo se opondrá a todo tipo de religión, esto será después de los primeros 3 años y medio. Este abolirá todas las fiestas solemnes y modificará la religión judía. Abolirá las fiestas, cambiará las leyes que ellos recibieron de parte de Dios por conducto de sus antepasados. Le quitarán su dominio, en Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. El dominio del cuerno pequeño, el anticristo, le será quitado, destruido y arruinado. Eso lo hará el Señor. Veamos, a ver, voy a avanzar un poco. Dice que se engrandece hasta el ejército del cielo. Dice en Daniel 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. El cuerno pequeño, que el anticristo, no solo crecerá hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa, sino que también se extenderá hacia el ejército del cielo. Será un orgullo total. Todos sabemos que el hombre ha logrado poner pie en la luna,
Esta tecnología puede permitir que el anticristo tenga actividades relacionadas con el ejército del cielo, incluyendo los planetas y las estrellas. El anticristo será tan arrogante, orgulloso y soberbio que pretenderá tocar los ejércitos del cielo. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Por eso le digo que no puede ser tan rápido. Porque tiene que haber una tecnología más poderosa que él tenga acceso incluso a los planetas. No sé cómo lo hará. El hombre ha llegado a la luna nomás y a Venus en una nave chica dirigida. A Marte no ha llegado, ¿cierto? Pero a Venus sí. A Marte ya llegó. Pero no el hombre. Pero ha mandado naves. ¿Ah? ¿Sí? El micrófono. No sé, yo una vez escuché que el dragón se refería a China, a toda esa área, que el oso tenía que ver con la parte soviética y el águila a Estados Unidos. Y no sé qué tanto sea cierto en ese sentido, No, ¿no? definitivamente, no, porque todos los eruditos, o sea, aquí ya todos los eruditos saben perfectamente, o sea, tienen un consenso generalizado. O sea, esto es lo más creíble. Tal vez tendría que ser un católico que dijera una cosa semejante. Tampoco un católico nunca aceptaría que la gran ramera espiritual es la Iglesia Católica. Diría, ¿cómo puede ser tan estúpido? Pero en este caso, todos los grandes hombres de Dios, teólogos y todos concuerdan que los 4 imperios son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y además que está tan comprobado con la Biblia, y que los 10 dedos son lo mismo que los 10 cuernos, y que son el imperio romano renacido, por lo que dice Daniel 9:27, y también porque da fecha con relación a se dice que le quedan 70 semanas a Israel, y que cuando se quite la vida al Mesías van a pasar 69 semanas, queda la última semana, que comienza el periodo de evangelización mundial y que Israel sería disperso por todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla y entonces Israel va a recuperar su nación. O sea, las profecías son inequívocas, son demasiado exactas. Entonces, aquí no estamos ni siquiera hablando de cuestión de interpretación, demasiado exactas. O sea, que Israel... Que los gentiles, que Israel iba a ser llevado a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, que en el último tiempo iba a pasar esto. O sea, es imposible. Que ellos le echen la culpa a los de allá, que son el dragón. No, el dragón es el anticristo. Así que sí hay muchas interpretaciones, pero no del pueblo cristiano. Del pueblo cristiano prácticamente evangélico está todo de acuerdo. En lo que pueden variar los evangélicos, por ejemplo, que todavía discuten de dónde va a salir el anticristo. ¿Me explico? O sea, el pueblo cristiano evangélico puede dudar, decir, bueno, tal vez las 2 águilas no son Estados Unidos, son cosas menores. Pero los demás están todos completamente de acuerdo, porque no hay otra forma de verlo, porque además la Biblia lo señala, también lo explica, solo que no tenemos tanto tiempo en este momento para ir buscando cada cosa, nos demoraríamos 3, 4 años. Claro, sería ya demasiado profundo, pero es así, ¿ya? Se engrandece hasta igualarse con el príncipe de los ejércitos. En Daniel 8:11 dice, se engrandeció hasta igualarse con el príncipe de los ejércitos. Y en el versículo 25 dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Dios. Esto significa que se envanecerá hasta igualarse con Dios. En la época del anticristo hará cesar el sacrificio continuo, quitará el sacrificio continuo, porque una vez que se haga pacto de Israel con el anticristo, los judíos van a comenzar otra vez a sacrificar animales, vuelven otra vez, porque como ellos no han aceptado al Mesías, van a volver a hacer sacrificio, van a ofrecer la ofrenda, y a la mitad del año, de los 7 años, va a cesar el sacrificio. Un periodo de prueba por causa de la prevaricación de Israel. Porque Israel, aunque recupere su nación, aunque reconstruyan el templo, aunque empiecen a hacer sacrificios, van a seguir siendo los pecadores más grandes que puede haber. Parece mentira que el pueblo de Israel, que debía ser la luz del mundo, cuando Cristo venga,
cuando sea el periodo de la gran tribulación, va a ser tan pecaminoso como Sodoma y tan mundano como Egipto. Por eso dice que los 2 testigos van a ser muertos en las plazas de Jerusalén, que en el sentido espiritual, Sodoma y Egipto. Eso significa que Israel va a ser tan pecaminoso como Sodoma y tan mundano como Egipto. Le espera dura prueba a Israel. Por eso la iglesia siempre tiene que orar por Israel. Orar por Israel. Nunca debe dejar de orar por Israel. Y yo creo que los que han sentido una carga en su espíritu de orar por Israel, obviamente el Señor, la bendición de Dios está sobre su vida. Porque Dios necesita regresar y tiene que hacerlo en Israel. Alguien me dijo lo siguiente: si el diablo conoce el final, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Si el diablo lograra hacer desaparecer a Israel, Cristo nunca podría volver a la tierra. Por eso él quiso matarlo con Hitler. Él usó a Hitler para destruir a Israel. Y cuando intentó destruirlo, hizo que todas las naciones sintieran simpatía por Israel. Y cuando descubren que Hitler había matado más de 6 millones de judíos, todo el mundo empezó a mirar con buenos ojos a Israel. Y cuando llegaron las Naciones Unidas a votar, miren, porque cuando pasó esto, hermano, los judíos empezaron a ir a Israel, a la tierra de Palestina, a comprar terreno, porque ellos en todas partes donde van son ricos, por eso todo el mundo los odia. Y se iban allá, y alcanzaron a irse como casi, ya había más de 3 millones de personas, pero no eran, es como quien viene a comprar aquí, como los venezolanos que llegan aquí a Chile, y ya vamos a hartos venezolanos, tenemos más venezolanos que Venezuela. No. Y empiezan a comprar, y un día Venezuela decide, si hubiera sido esta la nación, deciden, no, nosotros queremos nuevamente recuperar nuestra nación, y ellos se levantan como nación. Por esto pasó con Israel. Empezaron a irse para allá, a comprar terreno. Entonces ellos se dieron cuenta que no estaban seguros en ninguna parte del mundo. Y antes todo el mundo los odiaba. Cuando yo era niño, jugábamos a un juego. ¿Cuántos panes hay en el horno? ¿Quién los quemó? Atrácale fuego. ¿Se acuerdan? Todo el mundo odiaba a los judíos. Porque la Iglesia Católica le metió el dedo a todo el mundo que los judíos mataron al Señor Jesucristo. En la época de las cruzadas, estaban en una iglesia, estaban ahí congregados, y alguien dijo, vamos a ir a matar a los infieles que han cuidado tan bien los lugares sagrados sin hacerles nada a los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron a perseguir judíos. Hacían hoguera y los tiraban vivos. A las mujeres les abrían el vientre, les metían gatos vivos adentro y los cerraban. Los judíos, ¿saben qué hacían? Tomaban a sus hijos de los pies y los golpeaban contra un muro, y las madres ahogaban a sus niños en los pechos para que no cayeran en manos de los católicos romanos. Yo no sé cómo hay gente que puede decir yo soy católico. Los católicos amontonaban a los judíos, le amarraban piedras y los tiraban a los ríos, los mataron de las maneras más horribles, mataban a los judíos. Los católicos, el Papa Juan XXIII, por ahí por el año 60, pidió perdón a todo el mundo. Nunca en la historia pudimos lograr ver la belleza de este pueblo. Y el Papa Juan XXIII se arrepintió y pidió perdón. Léanlo en Google, por ahí busquen. Él se arrepintió y pidió perdón por todo el daño que la Iglesia Católica le causó al pueblo judío. Por eso el juicio viene sobre la Iglesia Católica Romana. El anticristo, Dios va a usar al anticristo para destruir la Iglesia Católica Romana. Y dentro de la Iglesia Católica Romana hay cristianos. Por eso el Señor le dice, huid de ella, salid de ella, pueblo mío. Porque dentro de la Iglesia Católica todavía hay cristianos. La Iglesia Católica ha sido la peor
desgracia que le puede haber ocurrido a la humanidad. Sí, por esa influencia. Chávez maldijo a Israel y cuando lo maldijo, desde lo profundo de mi ser, de mis entrañas, dijo, y de su entraña le apareció el cáncer y murió en breve tiempo. Por la misma influencia de la Iglesia Católica. Entonces, así ellos empezaron a oír. Entonces todo el mundo empezó a mirar con buenos ojos a Israel. Y los israelitas se fueron ahí, se fueron allá. Y llegó un momento que todas las naciones, no sé cuántas eran, casi 40, votaron a favor de que Israel recuperara su nación. Solo 2 naciones estuvieron en contra. Y los chilenos votaron en blanco. Qué terrible, Dios mío, qué vergüenza. Los chilenos votaron en blanco, ¿podéis creerlo? Y el resto de todas las naciones que conformaban las Naciones Unidas aprobaron. Busquen en la internet, pongan en Google, ¿cuántas naciones votaron para que Israel volviera a ser nación? Y pongan, ¿quiénes se opusieron? Esto fue en el año 48. Carlos Ibáñez estaba, ¿no? Alessandri, a ver, ¿quién estaba? Carlos Ibáñez. Hermano, ¿qué dijo? Proféticamente, ¿qué fue lo que permitió que Israel volviera? No, no tiene ni una participación. El anticristo se va a echar bolsillo a la ONU, se va a echar bolsillo a todo el mundo. No, no tiene participación, pero sí Dios la usó para que Israel recuperara la nación. Entonces, lo que el diablo intentó hacer daño, resultó para bendición porque Israel después de esto recuperó su nación y de ahí nunca más lo han sacado. Bueno, pero sin embargo, Israel recupera su nación y hoy día Israel, tal como la suegra de Pedro, que está profetizado así, o sea, tipificado por la suegra de Pedro, Israel tendrá fiebre por la ciencia, fiebre por la tecnología, fiebre por la fama, por la popularidad, por todas las cosas en la época que cuando venga el anticristo. Dice que derribará el lugar del santuario, el príncipe de los ejércitos, el anticristo, el cuerno pequeño, echará por tierra el lugar del santuario. Esto indica que destruirá el templo de Dios. O sea, hermano, el templo va a durar como 4 años o menos. O sea, la van a reconstruir. ¿Cuántas veces ha sido destruido el templo? 2 veces. Y el anticristo sería por 3.ª vez. O sea, va a durar menos que la nada. A lo mejor va a durar 3 años. El anticristo lo va a destruir de nuevo. Porque es el orgullo de Israel. Ellos tienen mucho orgullo por esas cosas. Porque como no ha recibido el Mesías todavía, por eso el Señor Jesucristo dijo, destruid este templo, se refería a Él, y en 3 días lo levantaré. Porque ese templo era una figura. Pero los discípulos no lo entendían. Entonces el Señor les mostró y de aquí todo esto que ve, no va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue. Y el anticristo va a volver a destruir el templo otra vez. Así que lo van a construir, pero la última vez que lo construyeron se demoraron 49 años. Ahora con la tecnología, Juanca dice que escuchó por ahí que en una semana lo tenían listo. Un par de meses lo tendrían listo. Con la tecnología que existe hoy día. Porque tienen todos los utensilios, tienen el oro, tienen los platos, las tazas de oro, todo lo que aparece ya lo tienen listo, está todo. Es como llegar a instalarlo, ¿no? Y lo único que falta, que encuentren el arca. Aunque corren rumores que la encontraron,
el arca del pacto, la encuentran y yo creo que los judíos se van a poner nerviosos. Y van a estar terrible. Claro. El arca del pacto, que fue la que se perdió cuando Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos, y de ahí nunca más. Entonces se cree que los judíos la escondieron, los sacerdotes la escondieron también. Claro. Y se han hecho esta película. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Pero la van a encontrar. Se cree que está debajo de la mezquita. Ahí abajo está, guardada. Seguramente hicieron hoyo, la enterraron y de ahí nunca más pusieron cemento. A lo mejor algo pusieron ahí, no tengo idea. Pero se cree que la mezquita está, o sea, está el templo debajo del arca, debajo de donde está el templo de los... A ver, de nuevo, ya. Que el arca del pacto está debajo de la mezquita musulmana. ¿Ahora sí? ¿Y qué dije? Ya. ¿Y qué función es la que cumple específicamente el templo que quieren reconstruir? Los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías enviado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ellos necesitan recuperar su nación y recuperar Jerusalén. Necesitan seguir, según ellos, por la ordenanza de Dios, volver a los sacrificios de los animales, por la expiación de los pecados. Necesitan volver a instaurar el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. O sea, en el fondo ellos necesitan eso para recibir el perdón de sus pecados y volver a ofrecer ofrenda a Jehová para alcanzar el favor de Dios. O sea, ellos necesitan eso. Pero necesitan el arca del pacto porque el arca era lo más importante, porque el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando el arca del pacto fue terminada y se construyeron el templo, la presencia de Dios cayó ahí, sobre el lugar santísimo. Entonces, ellos como todavía no reciben a Cristo, necesitan eso, necesitan la figura. Una vez que tengan eso, cuando tenían el arca, iban a la guerra, le ganaban a todo el mundo. Por eso la quisieron usar cuando, ¿se acuerdan los filisteos? Cuando Elí, con sus hijos que eran pecaminosos, y después el pueblo de Israel llevó el arca y cayó en manos de los filisteos, y todos saben lo que está escrito. La pusieron en el templo de Dagón, y Dagón apareció con la cabeza cortada, primero con todo, primero cayó delante del arca, después se llenaron de tumores, quedaron estériles, se llenó de ratones, que al final ellos echaron el arca. Una vez yo prediqué de eso, ¿no? ¿O no? Ya voy a predicar de nuevo, de acuerdo. Me provocaron. Sí, es un mensaje muy bueno de ese, ya yo lo voy a predicar de nuevo. ¿Qué hace? Muchos años atrás. No, ni van a creer eso. Van a decir que son los ovnis nomás, pues van a creer que son los... Claro, los extraterrestres que se llevaron... No, ellos no van a creer en el rapto y ni creen en el rapto tampoco. Yo creo que eso nunca lo han escuchado en su vida. Sí, como el Mesías. Ya, primero porque ellos nunca creyeron que el Mesías iba a venir tan humilde. Ellos siempre esperaron un líder poderoso, que los iba a liberar de la esclavitud del yugo de los romanos. Esperaban un Cristo glorioso. Y este tipo viene así. Viene como un hombre poderoso, es un hombre que va a hablar de una manera impresionante, porque falta un montón todavía hablar respecto al anticristo. Viene a hacer un tratado de paz, les va a permitir construir el templo. O sea, eso es imposible, pues que un hombre lo logre. ¿Quién más que el Mesías? Pues? Ahora, hay muchas características que aparecen ahí que hacen creer que él es el Mesías. Y además, el tipo es un hombre carismático, un hombre que se muestra bueno. Por eso dice que viene como cordero, pero
O sea, es un lobo vestido de cordero. Hay muchas razones, que lo vamos a mencionar después, por la cual se cree que ellos van a creer. Y hay mucho más todavía. Como todavía estamos recién empezando, sí, yo me voy piano porque si no vamos a quedar locos. Que la gracia abunde en todo, hermano.